Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos posando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este día 4 de febrero, lunes. Hoy la palabra de Dios viene a nuestra vida para iluminarnos, para llenarnos también del amor que debemos tenerle a nuestro Padre Celestial. Y hoy es el paso de Jesús por la vida de todo aquel que está en situación de pecado, en situación de muerte, de todo aquel que está distante de Dios. Hoy San Marcos en el capítulo 4, en el capítulo 5, verso 1 al 20, nos cuenta la historia del joven que estaba poseído por una legión de demonios. Y nadie lo podía controlar, nadie podía tener control sobre esta persona. Pero cuando este hombre ve a Jesús a lo lejos, no es el hombre el que lo identifica, sino que es el demonio el que lo identifica. Pero el hombre tenía deseos de que toda esa situación de muerte que había en su vida lo dejara en paz y estuviera sanado, limpio. Y eso es lo que Jesús lee en aquel hombre endemoniado, el deseo que tenía de ser liberado. Y por eso Jesús le estaba diciendo, mientras él lo rechazaba, mientras el espíritu inmundo lo rechazaba, Jesús le decía: espíritu inmundo, sal de este hombre, ¿cómo te llamas? Y en ese momento es donde la legión le responde: me llamo Legión, porque no solamente es uno, sino muchos. Y entonces no querían alejarse de aquella comarca. Parece ser que en ese lugar había aceptación para el espíritu del mal, no para el espíritu del bien. Sin embargo, Jesús acepta la petición que hacen aquellos espíritus, y es especialmente ir a la piara de cerdos. Y así lo hace Jesús. Mire, queridos hermanos y hermanas, por la libertad de un hombre, por la libertad de un hijo de Dios, Jesús permite que el mal sea arrojado al lago. Jesús permite que el mal se destruya a sí mismo. Y aquella gente de ese país no supo leer en Jesús la presencia de Dios que sana, que libera. Y a veces así somos nosotros
cuando estamos enfermos por el pecado, cuando hay situación de muerte en nuestra vida, cuando estamos en vicios y en tantas cosas que nos consumen. ¿Qué quieres, Jesús, con nosotros? Esa es la pregunta que le hace el endemoniado. Y a veces así pasa con los jóvenes, con las familias, con los esposos, esposas, que están viviendo una situación de pecado, una situación de muerte. ¿Qué quieres, Jesús, de nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué vienes a expulsarnos? Y eso es lo que quiere Jesús, precisamente, liberar. Por eso esa es la respuesta. Jesús lo que quiere es liberarte, querido joven, que estás en drogadicción, que estás en alcoholismo, que estás en prostitución, que estás en tanta situación de pecado y de muerte. Querido padre de familia, querido esposo, esposa, Jesús viene a liberarte y te viene a decir, aléjate del pecado. Cuando tú reconoces a Jesús, reconoces la gracia de Dios que te libera, que te sana y que expulsa de ti toda esa situación de pecado que es situación de muerte. Deja que Jesús con autoridad te diga, hoy quedas limpio, hoy quedas libre. Y dice la palabra de Dios, luego los paisanos de aquel joven lo vieron sentado, bien vestido, lo vieron ya recuperado y todos se admiraban. El joven pidió que lo admitiera en la predicación, en el seguimiento a Jesús. Y Jesús le dice, no, tu lugar está en tu casa. Empieza por tu casa a anunciar la misericordia de Dios y a contarle a los mismos de tu familia lo que el Señor ha hecho por ti. Igualmente hay que hacer con la vida de aquel que está alejado del amor y de la misericordia de Dios. Dale una oportunidad de Jesús en tu vida. A lo mejor el demonio está rechazando la presencia de Jesús y le está diciendo, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? La respuesta de Jesús es, quiero liberarte porque te amo. Me da tristeza verte sumido en el vicio, en el dolor. No quiero que te pierdas. Y a veces la voz de Dios resuena en un padre de familia, en una madre de familia, en la esposa, en el esposo, en los hijos. Ahí resuena la voz de Dios. Porque te amo, no quiero que te pierdas. Al contrario, quiero verte libre, quiero verte bien vestido, quiero verte en la presencia del Señor para gloria de Dios. Rogamos al Padre del Cielo para que Él hoy en este día bendiga a nuestros hermanos enfermos, a los encarcelados, a los que están en tribulación, también a los que hoy están cumpliendo años. Una bendición especial para ti. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.